paz del eterno Dios sea con cada uno y cada uno de vosotros. Dios les bendiga mucho. Les saluda el pastor David Junior. Deseamos las más ricas bendiciones del Dios eterno para cada una de nuestras vidas. Y me complace mucho estar en este momento dirigiéndome a esta prestigiosa audiencia que sigue este canal de YouTube. Y yo sé que cada palabra que usted reciba a través de este medio de comunicación va a ser de mucha bendición para sus vidas. Y yo sé que el Dios eterno siempre ha de enviar la palabra justa y verdadera que necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de, de mis seres queridos, de mis amistades, de mis hermanos, de mi familia, porque el proyecto de Dios para con la raza humana es salvarla del pecado, traerla de la muerte a la vida. Hoy me dirijo a ustedes con mucha humildad, con mucho cariño, deseando que el Dios eterno, a través de esta palabra, pueda traer no solo revelación, no solo restauración, restitución, sino que usted salga empoderado como hijo e hija de Dios, porque el proyecto de Dios es tener hijos amados, hijos restaurados, que prediquen la verdad, que hablen la verdad. Y hoy más que nunca, en tiempos de adversidad, donde la gente está totalmente sumergida en un mar de vicisitudes, cada quien desde su trinchera, unos orando, otros llorando, otros ayunando, otros ejerciendo autoridad del cielo, y cada quien desde su lugar tratando de hacer algo para que la palabra llegue a cada individuo pues en este planeta. El deseo nuestro no es simplemente tener un medio de comunicación para que alguien le dé un like y diga me gusta esto, sino que la persona sea restaurada de la cabeza a los pies. Por eso en este tiempo hace falta una verdadera paternidad espiritual. Los hijos que conocen la voz de sus padres espirituales, ellos no se van a esparcir. Por muy fuerte que sea la adversidad, ellos van a permanecer allí junto a sus padres espirituales. Dios va a ejercer la autoridad sobre sus hijos y los hijos van a tener revelación si es la voz del Padre que está hablando en tiempos difíciles o es el lobo que les está hablando y quiere devorarle. Yo sé que Dios va a traer revelación como dice la palabra del Señor, y hoy quiero compartir esta palabra. Yo sé que estos minutos serán de bendición para cada uno y cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Yeshua. Dice la palabra del Señor en San Juan 14:12: de cierto os digo que el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En este tiempo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua, o en nuestra traducción, en el nombre de Jesús. Creemos que Dios es tan perfecto que hasta la misma naturaleza nos da una demostración de la paternidad. Y hoy quiero hablar de la paternidad que está siendo ausentada por esta pandemia, por la adversidad que hoy el planeta, y no solo el planeta, sino nuestras iglesias sufren por lo que está aconteciendo. Las ovejas están esparcidas, hay lobos rapaces subliminalmente transmitiendo mensajes por las redes sociales, otros aprovechando la estampida que hoy hay por medio de lo que estamos viviendo en el planeta. Unos se preguntan si es la venida del Señor, otros se preguntan si es el diablo que va a acabar con el planeta, pero yo quiero decirle que la palabra del Señor nos muestra lo siguiente. Dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra, o sea, la palabra del Eterno no ha de pasar. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Esa promesa se va a cumplir. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, la promesa del eterno Dios sobre sus hijos amados se va a cumplir.
Pero la promesa no se cumple en hijos inmaduros. La promesa se cumple en hijos maduros, hijos fieles, hijos leales, sin importar lo que pase, sin trabajo, con comida, sin comida, escúcheme, sin transporte o con transporte, con familia o sin familia. Los hijos de ese padre siempre están dispuestos en fe a esperar en él. Venga la voz que venga, venga una voz, si así venga un ángel del cielo, dice la palabra, trayendo un mensaje diferente, el tal sea anatema. Si Dios no ha ordenado, quédese en su casa. Si Dios ordena, salga de su casa. No crea, no piense que usted va a ser mayor que la voz del Padre. Por eso los hijos se sujetan. Y hace un momento le decía que la naturaleza nos da una demostración. ¿Por qué? Porque aún en la naturaleza, en los animales, vemos que la leona arrulla, acaricia, acobija, protege los leoncillos. Y así cada animal, la gallina junta sus polluelos. Cada quien ejerce una maternidad o una paternidad. La madre sabe quiénes son sus hijos, el padre sabe quiénes son sus hijos. Y hoy vivimos tiempos donde hay hijos que no saben quiénes son sus padres. Hay iglesias, hay organizaciones que no saben quiénes son sus apóstoles, no saben quiénes son sus pastores. Y esa ausencia de paternidad fomenta la división, fomenta el desorden en las iglesias evangélicas. Pero Dios quiere que su autoridad esté implementada en nuestras casas. ¿Por qué en nuestras casas? Porque Cristo es cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y la mujer cabeza de los hijos. O sea, yo soy padre en mi casa, yo soy el padre de la casa. En lo espiritual, como pastor, por obra y gracia del Espíritu Santo, soy pastor de la iglesia Restauración Pentecostal en Caucahuita. O sea, eso se llama paternidad espiritual. Pero también tengo que sujetarme a las autoridades. El presidente de una nación, escúcheme, es el que ejerce la paternidad patriota que se llaman. En estos tres niveles se mueve el Señor. Si en estos tres niveles, escúcheme, la paternidad del cielo no se está moviendo aquí en la tierra, vamos a tener un problema. Por eso, cuando Dios delega su autoridad, además de equipar a las personas, escúcheme, ejerce bien su autoridad sobre cada una de ellas. También le provee una herencia para los hijos e hijas que están bajo su cuidado. Siempre un padre de familia o uno espiritual o una organización tiene una buena herencia para sus hijos e hijas en esas instancias, las cuales les acabo de mencionar. ¿Ok? Es importante que la autoridad no sea subestimada. ¿Cuál autoridad le estoy hablando? La autoridad del cielo. Nada en esta vida, nada en esta tierra se mueve porque yo ordeno que se mueva. Yo como padre ejerzo autoridad en mi casa, en mi esposa, en mis hijos. Escúcheme. Mas sin embargo, yo no puedo ejercer autoridad sobre mi país, sobre mi ciudad. Para eso hay unas instituciones gubernamentales establecidas, las cuales están capacitadas para ejercer dicha autoridad. Ahora, como pastor, yo ejerzo autoridad sobre la iglesia que Yeshua me ha entregado para pastorear, de la cual un día voy a dar cuenta, así todos los pastores que predican la prestigiosa palabra del Eterno aquí en la tierra. Por lo tanto, es imposible que yo ejerza autoridad en la iglesia de otro pastor. Es imposible que yo ejerza autoridad en la iglesia de un apóstol, de un evangelista, de un maestro, de un profeta. No puedo hacerlo.
Dios estableció a cada quien en un determinado lugar. Pero ¿sabes qué? La falta de paternidad espiritual tiene aún nuestras organizaciones casi pendiendo de un hilo. No se ve la autoridad de los apóstoles, no se ve la autoridad a veces de dichos pastores. No hay un ministerio quíntuple que sea fuerte en nuestras iglesias, en nuestras organizaciones. Por lo tanto, Satanás se viste como ángel de luz, y el fornicario, el adúltero, gente usada del mismísimo enemigo, se están prestando para aprovechar como ave de rapiña la estampida que hoy tenemos en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hay hermanos que nunca tuvieron bajo esa sumisión, bajo la autoridad de ese padre espiritual. Vieron a sus pastores igual a ellos, vieron a sus líderes como cualquier hombre común y corriente. Pero ¿sabes qué? El cielo está delegando en este tiempo una iglesia que ejerza autoridad, donde el pastor no esté ausente, esté presente en espíritu, cuerpo y alma, donde Dios está en este tiempo necesitando hijos que aprendan a escuchar la voz de sus padres espirituales, que no seamos hijos pródigos, hijos pródigos o hijos bastardos. Pues no, es tiempo de que entendamos que hay un Padre Celestial que nos está llamando, que nos está llamando a cuenta hoy más que nunca antes de la venida de Yeshua HaMashiach. Por eso es importantísimo que las personas que se congregan en una iglesia, escúchenme, aprendan a ser hijos espirituales y aprendan a escuchar la voz de ese Padre espiritual. Dios pone ese Padre espiritual una herencia para sus hijos e hijas espirituales, como dice Isaías 59:21. Los hijos e hijas espirituales reciben una doble porción, esa herencia, como Eliseo con respecto a Elías y los discípulos con respecto a Jesús. Eliseo recibió esa doble porción porque se comportó como hijo. ¿Y sabes por qué le fue transferida esa doble porción a Eliseo? Porque Elías se comportó como un verdadero padre. ¿Sabes por qué los apóstoles recibieron esa autoridad del cielo para ejercer autoridad aquí en la tierra? Porque fueron leales, obedientes, no traicionaron nunca la voz de su padre Yeshua HaMashiach. Porque Jesús no era un cualquier Jesús, Yeshua era el Padre manifestado en carne. Por eso los apóstoles entendieron eso y ellos hoy han recibido esa autoridad que tú y yo deseamos recibirla. ¿Sabes por qué no están aconteciendo los tiempos de nuestro patriarca? Alguien toma como excusa, no, es que estamos en época diferente, estamos en un siglo diferente. No, ¿sabes por qué? Hemos deshonrado, hemos traicionado la voz, la autoridad que el Padre quiere que nosotros como hijos aquí en la tierra pongamos en práctica. Por eso Jesús no va a transferir, escúcheme, su poder, su autoridad, su Ruach Kadesh, no lo va a transferir a hijos bastardos que andan rialengo como chivos locos, brincando de un lado y de aquí para allá y de allá para acá. No, Dios quiere transferirle la herencia a los hijos que conocen y han aprendido a escuchar la voz de su Padre. Pastores, vamos a tener iglesias maduras cuando aprendamos a comportarnos como padres espirituales. Líderes espirituales de las iglesias que van a escuchar esta palabra, esta predicación. Dios va a mandar a nuestras iglesias hijos leales, hijos que usted cuando diga es blanco, ellos van a decir es blanco. Cuando usted diga es negro, ellos van a decir es negro. ¿Por qué? Porque mi pastor lo dijo. Sí, pero tu pastor es un hombre común y corriente. No, mi pastor es un hombre que obedece la voz del Padre del cielo. Entonces usted tendrá derecho de decir el eterno Yahvé o Hashem es mi pastor y nada me faltará. Entonces usted tendrá derecho de hacerlo así. Pero bienaventurado el varón, dice la palabra, que no anduvo en consejos de malos. Dice que será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo hijo que aprende a escuchar el consejo de su Padre eterno recibe esta herencia.
como hijo o como hijo, he aprendido algo. Que hubieron cosas quizás que como hijo no me gustaban. Pero ¿sabes qué? Hoy, por obra y gracia del Espíritu Santo, entiendo que todo lo que mi padre ha deseado para mí no ha sido muerte, no ha sido miseria, no ha sido ruina. Todo lo que mi padre ha deseado para mí es que a mí me sea transferida la herencia que él ha recibido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esa herencia que sé que hemos recibido de parte de nuestro Padre, yo sé que Él ha pagado un precio, orando, ayunando y pidiendo, rogando al cielo que nosotros como sus hijos ejerzamos esa autoridad que Él como pastor y apóstol nos ha dado a nosotros sus hijos, y es ser verdaderos hijos de Dios. Y así como cada padre conoce a sus hijos, el estado de sus hijos, quién necesita, quién no necesita, quién es leal, quién no es leal. Porque alguien dijo por ahí que la sangre te hace leal. Yo quiero decirle que un padre que tiene conexión con lo espiritual, que se deja pastorear por lo eterno del cielo, ese es un padre que le va a transferir no otra cosa, sino lo que ha recibido del cielo a sus hijos. Por eso yo estoy seguro que mi padre ha orado, se ha sacrificado para darnos lo mejor a nosotros. Y si no lo hemos puesto por práctica, no es porque Él no nos los dio, sino porque nosotros no lo ejercemos. Pero Él, el día de mañana, si tiene una herencia, Él no se la va a dar al que va pasando por la esquina, si sabe que tiene hijos leales, hijos que se guardan para Dios. Por eso, la herencia no la va a recibir el que va todos los días a la iglesia. La herencia no la va a recibir el que predica más bonito. La herencia no la va a recibir todo aquel que dice Señor, Señor. La herencia no la va a recibir el que ejerce el día de mañana un diaconado. No, la herencia la van a recibir aquellos que se comportan como verdaderos hijos herederos juntamente con Yeshua. Hermano y hermano, podemos vivir en la casa y no ser hijos como el hijo pródigo y su hermano, que siendo hijos naturales no se sentían hijos verdaderos, tenían mentalidad de jornaleros. Cuando el hijo pródigo se fue, pidió todo a su padre. Su padre con dolor le dio porque él sabía lo que iba a suceder. ¿Qué padre que le da un buen consejo al hijo y el hijo dice, yo quiero hacer lo que me da la gana? No le da algo a ese hijo con dolor sabiendo que le va a ir mal. ¿Cuánto más Dios cuando sabe que nos comportamos como hijos bastardos, que estamos en una iglesia, nos comportamos mal y decimos, no, yo no obedezco a ese pastor porque yo soy más que él, o él es un hombre común y corriente? Esa es una mentira del diablo, una artimaña que el diablo usa para dividir la iglesia, para dividir los liderazgos, para dividir a la familia, donde viene el lobo y le dice al esposo, a la esposa le dice, mira, tu esposo no sirve, o viene alguien y le dice, esa mujer no sirve. Entonces comienza el hogar cuando no hay confianza, cuando no hay lealtad entre ambos, cuando no se conocen, comienza a haber un problema. Lo mismo pasa con el hijo, comienza a tener un problema cuando desobedece la voz de su padre. Pero ¿sabes qué? Este es el tiempo donde aún metidos en nuestras casas, predicando desde nuestros lugares, usted no puede sentirse como un hijo que ya el pastor, como no lo llamó, ya usted se siente desamparado. Al contrario, usted sabe que en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Si hay aquí en la tierra, también hay allá en el cielo. No te sientas excluida, excluido. No sientas que porque no te han mandado un mensaje, ya mi pastor no me quiere. No, al contrario, ¿por qué no honras a tu pastor y lo llamas y le preguntas, ¿comió? ¿Se siente bien?
¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo mi pastor? ¿Cómo hacemos para visitarle o para mandarle una palabra que cambie? Porque como seres humanos nosotros también va a llegar el momento en que nos vamos a enfermar, en que vamos a tener necesidad. Pero ¿sabes qué? Hay un Padre que nunca abandona la obra de sus manos, y ese Padre se llama Jesús de Nazaret. Por eso Él dijo en su palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús creemos que no nos va a faltar el alimento, no nos va a faltar el pan, no nos va a faltar el Padre eterno. Por mucho que esté en mi casa, me hace falta estar en el templo, sí, pero sabes qué, pero que nunca te falte Dios por sobre todas las cosas. No somos jornaleros. No somos hijos pródigos, no. Vamos a comportarnos como hijos herederos, que tenemos el anillo de la promesa. Y esa promesa es que Dios ha diseñado desde el cielo una casa, la cual no va a llegar el ladrón para asaltarla, donde ahí tenemos morada eterna juntamente con Yeshua. Allí vamos a tener lo mejor de lo mejor. No vamos a tener preocupación si me llamó el pastor o no me llamó. Ahí lo único que voy a tener es tiempo para adorar al Señor. Por eso, si aquí en la tierra no hemos aprendido a comportarnos como verdaderamente hijos adoradores, la herencia se va a ir muy lejos de nuestras vidas. ¿Cómo llegar a ser un verdadero hijo de Dios maduro, listo para recibir la herencia? Dios tiene pasión, escúcheme, por sus hijos. Él nos amó con pasión. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su verbo, su palabra, en nuestra traducción como hijo. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y a los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos verdaderamente hijos de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso, hombre y mujer, tú que me escuchas o me vas a escuchar por este medio, compórtese como hija y como hijo de Dios en el trabajo, en la universidad, donde quiera que usted vaya. Usted tiene que comportarse como hijo de Dios. Y si usted sabe que no puede resolver un problema, vaya a su Padre espiritual, que su Padre espiritual tiene conexión con el cielo. Si el Padre espiritual donde usted se congrega es carnal, usted va a ir del mal en peor. Pero si el Padre espiritual que usted tiene, donde usted, la iglesia donde usted asiste, escúcheme, no sé dónde es, pero si ese Padre se comporta como un verdadero hijo de Dios, Él a usted le va a transferir herencia. Y esa herencia se llama el Espíritu Santo. Él le va a transferir principios, valores espirituales. Por eso, hombre y mujer de Dios, no te comportes como un jornalero. Compórtate como la hija y como el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, un hijo tiene que tener pasión por Dios. Porque cuando un hijo tiene pasión por Dios, escúcheme, Dios hace lo sobrenatural en su vida. Y cuando lo sobrenatural obra en su vida, como ese canal o ese medio que Dios usa para bendecirlo a través del hombre o la mujer que Dios ha designado para que le pastoree espiritualmente. Ojalá que este mensaje cambie la mentalidad de aquellos hijos, aquellas hijas que creen que cualquiera es su padre espiritual. No, yo estuve en la radio escuchando una palabra y ese pastor, y si lo ven, mi pastor. Sí, mi pastor, pero ninguno aporta para la honra de ese pastor. Por eso el Señor decía: mis ovejas, ellas conocen la voz de su Señor. Cada creyente conoce a su pastor, a su padre espiritual. Y ese pastor conoce sus ovejas espiritualmente hablando. Él sabe quiénes son ellas, cómo se comporta. Él sabe cuál es la problemática. Él sabe cuál es la que le gusta enredarle la vida a los demás. Él sabe cuál es la que tiene lana. Él sabe cuál es la que no aporta nada. Él las conoce. Yo te digo sinceramente,
Yo no sé cómo llamar a ese tipo de pastor, que todo aquel que llega a un templo lo van acogiendo como hijo sin importar cómo viene. Sí, el Señor no le importó la condición de aquellos, pero Él estableció normas para que los discípulos no tuvieran problemas. Por eso un padre espiritual tiene que tener revelación del cielo. Si no está entrando a su templo un lobo disfrazado de oveja y comienza a comerse la lana, comienza a comerle, escúcheme, a comerse cada miembro, entonces después terminamos llorando. Alguien dijo por ahí a llorar para el valle. Pero yo quiero decirle que ese hijo espiritual nunca se dejará morder por un lobo, porque automáticamente ese hijo espiritual llama a su padre, al que tiene la autoridad del cielo para ejercer autoridad aquí en la tierra. El padre tiene que comportarse como padre, y esto no es simplemente con los pastores o con el papá de la casa o con el dueño de la empresa, es con los líderes religiosos. Estoy hablando a los apóstoles, los que se llaman apóstoles, o al presidente de una organización. Usted tiene que ejercer paternidad sobre ese ministerio quíntuple que Dios le ha entregado a su organización. El apóstol vela por todos, así como el pastor vela por todas sus ovejas. Es un mandamiento divino, es una orden del cielo. Por eso Pablo nos da una demostración, nos da una cátedra de cómo se tiene que comportar un padre espiritual. Aún preso, aún siendo perseguido, a todos los conocía. Por eso siempre dirigió una carta a un determinado grupo, a una determinada iglesia. ¿Para qué? Para que se comportaran como hijos herederos juntamente en Yeshua y no se comportaran como los demás, sino que marcaran la diferencia. Por eso en este tiempo la iglesia que no ha marcado la diferencia seguirá estando sumergida en la pandemia, no solamente la pandemia que hoy llamamos COVID-19, sino una pandemia de gente en la iglesia fría que no se están comportando como hijos, se están comportando como lobos. Dios no quiere lobo dentro de las iglesias, Él quiere hijos herederos. Por eso un hijo tiene que tener pasión por Dios. Y ese hijo, cuando tiene pasión por Dios, va a ver a ese hombre o esa mujer como los hombres o las mujeres que Dios estableció aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque son el canal que Dios está usando para transferir bendiciones espirituales, dones, revelación, autoridad, unción. Eso le transmitió el apóstol Pablo a Timoteo. Que predique, que inste a tiempo, fuera de tiempo. ¿Quién lo ungió a Timoteo? Su padre espiritual. ¿Y cómo se comportó Pablo? Como un verdadero padre. Este es el tiempo donde nosotros como pastores tenemos que comportarnos como verdaderos padres espirituales. Comenzar a formar hijos, educarlos, enseñarlos en la palabra, para que ellos no menosprecien el llamado que Dios le ha dado a un hombre o una mujer de Dios, sino que sean leales a tiempo y fuera de tiempo, en el país donde se encuentre. Y si van a otra nación, ellos saben que hay un padre espiritual al cual hay que honrar, porque Dios nunca desamparará la obra de sus manos, pero el trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al nombre del Señor. El hijo espiritual, escúcheme, tiene un verdadero anhelo por su herencia, no como Esaú, que vendió su herencia por un plato de lenteja. Y cuando hablamos de un plato de lenteja, no nos estamos refiriendo a un plato común y corriente espiritualmente hablando, porque estoy hablando espiritualmente a gente madura en el nombre poderoso de Yeshua. No, es a gente que ha preferido oportunidades, ¿sí? Ha preferido irse a otros lugares, ha preferido dejar botadas sus iglesias porque le salió un buen trabajo. Han preferido por tantas cosas que el mundo les transfiere, y esa transferencia del mundo les da una herencia de perdición, y eso les hace ser hijos desleales. Pero ¿sabe qué? Dios no transfiere perdición, Dios transfiere bendición y vida eterna. Por eso no se comporte como un Esaú dentro de su iglesia. No se comporte como el mismo.
No, mayores reconocimientos, mayores ingresos, mayor comodidad, mayor bendición va a traer el Señor a los hijos que son herederos juntamente con Yeshua. No nos comportemos como Esaú, sino como Jacob, que batalla arduamente por recibir esa herencia. No permite que ningún obstáculo, incluyendo el padre espiritual, le aparten de recibir esa herencia. Eliseo le dijo 3 veces, Elías le dijo a Eliseo 3 veces, ¿qué quieres? Y las 3 veces Eliseo le dijo lo que quería. Por eso Eliseo no se quedó quieto hasta que le fue transferido el manto de la bendición. Ame a su pastor, perdone a su pastor, llámelo hasta que él no le suelte la palabra que el cielo le autorizó que le soltara a sus ovejas. No deje de llamarlo, no deje de orar por él, no deje de honrarlo. No, ese es el hombre que estableció Dios en la tierra. Y si no es de Dios, mañana la verdad sale a la luz. Pero usted siga honrando a su padre espiritual. Los hijos espirituales tienen siempre un gran deseo de estar cerca de su padre espiritual. Josué en segunda de Reyes 2 del 1 al 11 podemos ver esa demostración. Siempre toma la iniciativa de buscar una relación con su padre espiritual. No es de las personas que todo el tiempo se están quejando de las iglesias, de que el pastor no les pone atención o no los visita o no los busca o no les habla. Ellos crean las oportunidades para estar con el pastor. Genera tú la oportunidad de estar con ese hombre que parece inalcanzable, que parece odioso, que parece que no se puede hablar con él porque anda en una burbuja sobrenatural. No, el pastor que se cree más que Dios va a tener un problema, no solo en el cielo, sino aquí en la tierra. Hay pastores que caminan escoltados con una pistola dentro de la cintura. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que el diablo los ataque. Ese no es un padre espiritual. Ese es un vagabundo común y corriente. No, el padre espiritual se comporta como padre espiritual y no va a transferirle una pistola ni le va a transferir una tierra llena de vacas, de chanchos a sus creyentes. No, les va a entregar una herencia y una herencia incorruptible, no hecha de manos. No, hecha por el eterno Dios allá arriba en los cielos. Por eso, padre espiritual, compórtate como el mismo. Donde quiera que tú vayas, tú tienes, escúcheme, en la frente, en medio de la frente, una P mayúscula bien grande. Y eso se llama padre espiritual aquí en la tierra. Porque si no fuese así, la gente que piensa que todos los pastores son común y corriente como cualquier otro, le tengo una noticia. Usted se equivocó de canal, usted se equivocó de planeta. Yo quiero decirle lo siguiente, que si fuese así, entonces el mismo Dios bajaría y pastoreara a cada uno individualmente. No, si Dios bajara, consume la tierra y acaba con esto de una buena vez por todas. Pero Dios dice que la palabra que estableció hombres y también mujeres, porque a falta de pantalones y correas, hay mujeres que se están poniendo en la brecha y están saliendo a predicar la palabra del Señor para convertirse en nonas, en madres espirituales, a falta de hombres, a falta de pantalones. Por eso no te sueltes de la bendición de ese padre espiritual. No trata de un hijo espiritual, un hijo heredero, no trata de tomar su herencia antes de tiempo, sino que espera hasta que su padre espiritual se la dé. Josué fue uno. Él esperó su tiempo hasta que el Señor no le mostró a Moshe quién iba a ser el que iba a llevar ese pueblo a la tierra prometida. José pudo haber reclamado lealtad, pudo haber reclamado de que fue cuando fueron los 12, él juntamente con Caleb no le temblaron las piernas, sino que tenían derecho de reclamarle algo a Moisés, pero ellos esperaron. Un hijo de Dios es paciente, espera su tiempo, su llamado, no se desespera. Tenemos el ejemplo de David.
¿Por qué? Él supo esperar. Él estaba pastoreando ovejas, sí, y las defendía del oso y del león. Pero esas cualidades no las tomó en cuenta su padre, sino que los que estaban en allá como carne de cañón eran los hermanos de David. Pero hasta que el hombre de Dios no supo dónde estaba el último de los hijos, era ese David, entonces no se le fue transferida la autoridad, porque él iba a ser el rey, el sacerdote de Israel. Tenemos como ejemplo también a Eliseo. Él pudo haber reclamado lealtad como hijo espiritual, pero él esperó su tiempo. Y si no, la generó. Quiero una doble porción de tu espíritu. No te desesperes si tu pastor no te ha colocado en algún cargo allí en tu iglesia. No revoluciones la iglesia, revoluciona el mundo, inféctalo con el poder del Espíritu Santo, pero no dividas la iglesia, no te dejes usar por el enemigo. No, sé hijo leal y espera que el Señor diga cuándo va a ser tu momento, porque cuando tu momento llega con abundancia y sobreabundancia en el nombre poderoso de Jesús. No, un hijo espiritual no sale huyendo, sino que persiste y vence las pruebas. Él nunca deja nada abandonado. No huye, sino al contrario, persiste en medio de las pruebas. No huyas, persiste. Así como Jacob luchó con el ángel, persiste. Dios tiene una herencia para ti. Dios tiene una bendición grande para ti. Dios no te va a abandonar. Así como Yeshua nunca abandonó a sus discípulos, así como Él nunca abandonó a la niña de sus ojos, Él no te va a abandonar a ti. Mantente leal, persiste en medio de la adversidad, en medio de todo lo que estamos viviendo. Tiempos donde si no tienes revelación, el pastor no tiene revelación del cielo, las ovejas se van a descarriar. Cada quien va a tomar un atolladero diferente cuando no hay una revelación del cielo. Pero cuando el pastor transfiere revelación del cielo a sus ovejas, ellas comen ese pasto, se mantienen fuertes. Va a llegar el momento en que nos vamos a congregar nuevamente, nos vamos a reunir, nos vamos a abrazar. Pero no te desesperes, no estés buscando iglesias ajenas y tomando pastores ajenos. No, busca a tu pastor. Sé leal a ese hombre de Dios que ha pagado un precio. Ha pagado un precio no para que venga el vivaracho a comerse lo más gordo, lo reservado. No, eso usted tiene que honrarlo y transferirlo al lugar que le corresponde. Por eso, hónralo. A donde quiera que se encuentre, llámalo. Pero honra a ese hombre, a esa mujer de Dios, en el nombre poderoso de Yeshua. Deja a tu padre natural si es necesario. Renuncia a tu herencia natural si sabes que te va a llevar a perder la herencia celestial. Renuncia. Pero eso sí, adopta el espíritu de Elías como padre espiritual, pastor, pastora, apóstol, evangelista, maestro, profeta, hombres y mujeres de Dios. Adopta el espíritu de Elías. Sí. Tú sabes quiénes son tus Eliseos. Tú sabes a quién le vas a transferir esa herencia del cielo aquí en la tierra. Por eso he tenido la experiencia de ver hijos bastardos que deshonraron a sus padres espirituales y lo que hicieron fue malponerlos. O padres bastardos que deshonraron a sus hijos en vez de no adoptarlos, sino tratarlos como verdaderos hijos. Por eso, para que estas cosas no sigan aconteciendo en este pleno siglo XXI, es necesario que el padre aprenda a transferir la herencia al hijo y que el hijo aprenda a escuchar la voz de su padre. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús te lo digo, en el nombre, con mucho amor, con mucha humildad. Vamos a ser verdaderos padres y verdaderos hijos. El manto tiene que ir por encima de todo. La investidura tiene que ir por encima de cualquier cosa.
en el nombre del Señor. Y algo que no han entendido muchos pastores, muchos apóstoles, muchos presidentes de organizaciones, es que cuando no adoptamos el espíritu de Elías en nuestras organizaciones, en nuestras iglesias, vamos a tener un problema, porque mañana cuando se levanten los Eliseos, ¿sabes por qué la tierra no ha sido llena de la gloria de Dios como debería de ser? ¿Sabes por qué? Porque hay unos que no tienen el espíritu de Elías, sino un espíritu de celo. Les cuesta transferirle conocimiento, les cuesta transferirle lo espiritual a esos hijos, les cuesta ponerlos en algún cargo porque piensan que van a predicar mejor que ellos, van a ser mejor que ellos. Tienes que entender lo siguiente: así como Moshe no pudo introducir al pueblo sobre la tierra prometida, sino que le tocaba a Josué, tienes que entender, pastor, pastora, que tú vas a tener una temporada aquí en la tierra y esa temporada se va a terminar. Aquí en la tierra va a terminar tu temporada, pero la vas a continuar en el cielo, pero aquí en la tierra va a terminar. Tienes que transferírsela a las generaciones que vienen emergiendo, por favor. ¿Cuándo crece una familia? ¿Cuándo crece una organización? ¿Cuándo crece una iglesia? Los que tienen la del nombre, los que tienen el nombre, yo soy el nombre, pero no transfieren herencia. No, Señor. No, eso quítate tú para ponerme yo. Cuando no se transfiere el manto a Eliseo, entonces vamos a seguir viendo los mismos milagritos, los mismos creyentes revoltosos. Vamos a seguir viendo las mismas costumbres de hace 50, 30, 40 y hasta 100 años atrás. Pero cuando la herencia se les transfiere a los Eliseos, entonces comenzamos a ver más milagros de los que yo vi cuando yo era niño en la iglesia. Voy a ver cosas diferentes. Vamos a ver presidentes cambiando. Vamos a ver naciones llenas de la gloria de Dios. Vamos a ver hospitales con ausencia de pacientes. Vamos a ver cárceles con ausencia de presos. Vamos a ver instituciones con ausencia de corrupción. Vamos a ver familias con ausencia de división. Vamos a ver gente en este país con ausencia y con escasez, con esa ausencia de falta de dinero, de falta de alimento. Vamos a ver naciones llenas de la gloria de Dios. Vamos a ver familias restauradas. Vamos a ver instituciones transformadas. Vamos a ver hasta las instituciones policiales restauradas en el nombre poderoso de Yeshua. Pero alguien tiene que transferir. Ese padre tiene que entender que su temporada en la tierra va a terminar y que viene una generación que si no se le abre paso, entonces vamos a seguir siendo los mismos y las mismas de siempre. Por eso, iglesia del Señor, en el nombre de Yeshua, a ti te lo digo, en el nombre del Señor, vamos a comenzar a comportarnos como lo que Dios quiere que nos comportemos, como verdaderos padres y verdaderas madres, en el nombre poderoso de Yeshua. Honra y valora a tu padre espiritual. Eso lo podemos ver en Éxodo 20:12. Dios quiere que aprendamos a honrar. Tenemos que tener a nuestros padres espirituales en gran estima. Señor, si uno como hijo no honra al padre y teniendo dinero le da 3 migajas, entonces ¿qué puede esperar un miembro de un padre espiritual? Por eso nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestro padre, para que la iglesia tome ejemplo de cómo se honra un padre. Y los padres tenemos que tomar el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Elías, el ejemplo de Abraham. Abraham no le transfirió ruina, miseria, no le transfirió calamidad a Isaac. No, le transfirió la herencia del cielo. Por eso ellos se levantarán el día del juicio, porque si ellos lo lograron y no tenían la revelación que tú y yo tenemos de Yeshua HaMashiach, el Padre manifestado en carne, no solo visto por la gente aquí en la tierra, no, las aves del cielo se maravillaron, todos se maravillaron al ver la gloria del Padre manifestada aquí en la tierra. Por eso de cierto, dijo el Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Si el mismo Yeshua nos dijo que cosas mayores que las que él había hecho haríamos en la tierra, no es para que yo me vanagloríe y quiera creerme más que Dios. No, las que él hizo, las hizo para que yo
escúcheme, ejerciera paternidad y tomara la herencia que Yeshua había traído del cielo para nosotros los habitantes de este planeta. Iglesia del Señor, yo quiero que tú aprendas a comportarte y honrar a tu Padre espiritual, a tenerlo en gran estima, a considerarlo, a apreciarlo, a darle el valor que la gente no le da por allí. La gente difama a los pastores. ¿Sabes por qué? Porque hay pastores y hijos espirituales que no se comportan como hijos y padres del cielo. Por eso, Iglesia del Señor, a ti te aconsejo antes de terminar esta palabra, y es que honres y valores a tu Padre espiritual. Tenlo en gran estima, considéralo, aprécialo y dale valor. En ningún momento Dios te llamó para que te burles de él o de ella, para que lo menosprecies, para que lo murmures o lo critiques y te levantes en chisme acerca de él, aun cuando sabes que es imperfecto. Experimenta esas imperfecciones más que las imperfecciones humanas. Valora lo que Dios ha puesto en él o ella. Aprécialo, ámalo, perdónalo. Así como Moisés necesitó dos manos amigas, dos hombros jóvenes, hablando espiritualmente, para mantener sus brazos en alto. Tú eres ese hombre o esa mujer llamado a levantar en alto las manos de tu líder, de tu pastor, en el nombre poderoso de Jesús. Admíralo espiritualmente hablando. Ponle en alta estima, no solo delante de Dios, sino delante de tus seres queridos. Nunca te olvides de este consejo. Familias sanas, iglesias sanas. Si como hijo espiritual criticas y murmuras a tu pastor delante de tus hijos, esa será la generación que vamos a tener en el futuro. Hombres y mujeres rebeldes, chismosos, amadores de sí mismos, interpretadores de la palabra a su manera. Y todo lo que haga un líder a la iglesia donde vaya, así vaya a Marte o a Júpiter a congregarse, allá van a ser ocasión de problemas. Pero cuando aprendemos a valorar y a respetar a nuestros líderes aquí en la tierra, entonces respetamos no solo las leyes, pagamos a tiempo la luz, el agua, sino que a tiempo honramos a nuestros líderes aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Yeshua. No lo endioses, por supuesto, porque Él no es el Dios eterno. El único Dios eterno es el Creador, que se ha manifestado de tres maneras gloriosas: como Padre en la creación, como Hijo en la reconciliación y Espíritu Santo en la reconstitución. Pero sabemos que ese Padre tiene un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Yeshua o Jesús. Por eso, iglesia, te aconsejo: sirve en todo momento a tu líder. No lo deshonre, ámalo y aprécialo. Sé un compañero espiritual de tu Padre espiritual aquí en la tierra. No lo dejes solos, por favor. En el nombre del Señor te aconsejo: hónralo. Si hay algo que mueve la mano de Dios aparte de la fe, es la honra. Por eso, si ese padre ha invertido en ese hijo espiritual tiene que honrar a ese padre. Por eso, ya para terminar, antes de despedirme, como consecuencia de todo ello, siempre manifiesta estas tres cosas: sumisión, fe, honor, y por sobre todas las cosas, ama y aprecia a tus líderes en el nombre poderoso de Yeshua. Iglesias del Señor, nos volveremos a ver por este canal con una nueva palabra de vida que sé que va a transformar la vida de todos aquellos y aquellas que nos escuchan. La paz del Eterno sea contigo. Chao.
Suscríbete y dale like a una generación con visión Grandes Ligas.